Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más al Trípode Inmobiliario, este espacio educativo donde se promueve la formación de profesionales inmobiliarios en tres pilares fundamentales, como lo son la mentalidad, la educación y la acción. En este episodio número 10 vamos a contar con la presencia de David Sobrino. Pues es psicólogo, es esperemos que ya se conecte pronto. Es psicólogo, es director de la Escuela de Psicoinfluencia, es conferenciante, mentor, músico. O sea que es una maravilla de persona, de verdad, que nos va a pasear y a dar tantos tips, sobre todo desde el punto de vista de la mentalidad y de la comunicación. Vamos a esperar que se conecte para enviarle la invitación. Ya están comenzando pues a llegar más personas al directo. Aquí está. Ya le envío la invitación. Hola David, buenas tardes. ¿Me escuchas? David. Ahí ya estamos preparados para la entrada de nuestro invitado. Hola, muy buenas. Buenas David, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, pues pasando aquí la tarde y esperando que llegara este momentazo. ¿Cómo estás tú? Igualmente, estoy muy emocionada de tenerte como invitado. Sé que nos vas a aportar muchísimo porque pues conozco cómo piensas, cómo sientes y de verdad que es un lujo tenerte porque yo promuevo mucho esa parte de la mentalidad Sí. y de la comunicación, de buscarnos hacia adentro, pues y tú eres la persona ideal para ello. Bueno, vamos Así a ver qué sale. Que ya sepas cómo siento y cómo pienso son palabras mayores. Ni siquiera lo sé yo, así que bueno, deseando aprender también de ti. Bueno, porque te he ido escuchando, cada vez que te escucho, pues yo digo, oye, qué bonito piensa, qué bonito siente, y de verdad que eso lo transmites. Lo que pasa es que uno, pues muchas veces no te das cuenta de quién eres, pero sí lo reflejas y lo reflejas al mundo, que es lo importante. Sí, mira, nos saluda por aquí Alberto, Catherine también acaba de entrar. Me está acordando de una conversación que tuve con Alberto, está por aquí cara a cara, que es una persona Ajá, tremendamente observadora y lo que tú estás diciendo es súper importante, que cuando observamos a los demás, empatizamos y escuchamos, al final es como mejor nos comunicamos con los demás, con los otros. Entonces tenemos la falsa creencia de que un gran comunicador tiene que estar todo el rato hablando y los grandes comunicadores, al menos que yo conozco, son grandes oyentes o escuchan perfectamente al otro, entonces se comunican tremendamente bien. claro, claro que sí. Es lo importante. En la comunicación no solo hablar, sino escuchar. Pues cuéntanos un poco de ti, cuál es de ese hilo dorado que llamaba Platón, cómo ha sido tu vida de psicólogo, músico, eh, mentor. ¿Cómo Fíjate, es? hoy tenía una reunión también con un amigo que bueno, también le contaba porque eh, no nos conocíamos de manera tan profunda y me ha tocado pues expresar, pues intentar expresar quién somos, ¿no? Quién soy yo. Y le contaba de manera secuencial pues lo que yo recuerdo de mí mismo y recuerdo una infancia muy bonita, muy feliz, que dura hasta el día de hoy. Afortunadamente me mantengo pues siendo observador como un niño y a lo largo de mi vida, pues bueno, corporalmente o físicamente he ido creciendo y he ido tocando ciertos palos y me llevan muchos otros, de los que he aprendido un montón. El primer palo que me llevé fue en el sistema educativo, porque yo creo que jamás lo comprendí como yo percibía la manera de educar a las personas, pues bueno, en el mundo en el que yo me metía a nivel de educativo, pues no terminaba de comprender lo que querían decir mis profesores,
no entendía que eso de aprender primero se tenía que hacer a nivel teórico y luego a nivel práctico. Y hoy, por ejemplo, ya como papá de unos niños que apenas tienen libros, como el que dice, y que aprenden todo, ayer me enviaban una foto y había en el colegio un jabalí, un jabalí. Entonces, claro, yo le enviaba esta mañana la foto a mi familia de un jabalí y muchas veces es raro, ¿no? Que en el colegio de tus hijos haya un jabalí suelto. Pero es como se aprende de la naturaleza. Entonces, lo que hacía yo era aprenderme de los libros las diferentes especies, lo que era un jabalí, y creo que en la foto es la primera vez que veo un jabalí. Entonces, es difícil que podamos aprender sin practicar. Entonces, el primer palo que me llevé, o el primer gran aprendizaje, fue el estar en un sistema educativo en el que no terminé nunca de encajar, y esto hizo que repitiera 4 veces curso. También el acceso a la universidad me costó bastante porque yo quería ir a Bellas Artes, así que me puse durante 2 días a pintar a carboncillo y luego al óleo, y cuando fui a mirar las notas vi un no apto que me rompió un poco los esquemas porque toda mi familia decía que yo era muy artístico. Pero se ve que no, así que tomé otra decisión, y es o la de tirarme por un puente o hacer otra carrera. Y como la nota no me daba para más, pues estaba como económicas, políticas, sociología, y bueno, de este nivel, ¿no? En el ámbito de las letras elegí finalmente psicología, y yo creo que lo elegí básicamente como lo elegimos muchos psicólogos, para entendernos a nosotros mismos antes de intentar ayudar, ¿no? O dar servicio a los demás. Y estuve durante 6 años en la Universidad Complutense de Madrid. Me apasionó muchísimo la psicología clínica. Recuerdo a Angulo, un profesor que tuve yo en segundo de carrera, que bueno, me metió en el mundo de la psicopatología, ¿no? De las supuestas enfermedades psicopatológicas, y entendí muchísimos talentos y facetas que hoy también comentaba con mi amigo por la mañana, que muchas veces hemos marcado o etiquetado a las personas pues, con algún tipo de patología en vez de con algún tipo de talento, y al final, cuando uno se encuadra en algún tipo de etiqueta psicopatológica, empieza a descubrir qué genialidad hay detrás o cuál es el talento, y ahí empecé a despertar y a entender que había sido siempre un niño muy observador y al que le gustaba el comportamiento humano. Y ahí empecé a disfrutar verdaderamente del mundo de la psicología. En el último año, pues bueno, también por las características del mercado, tomé la decisión de enfocarme en el aspecto de recursos humanos, ¿no? O de la parte laboral. Si bien es cierto que no me quité del todo la espinita clínica, aunque hice un último año con psicología clínica, pero al final se me vino, eran demasiadas asignaturas, demasiada responsabilidad, y al final tomé la decisión de aceptar una propuesta que me hizo un profesor, ya fallecido, Julio Fernández Garrido, muy querido, que me ayudó a hacer las prácticas de la carrera en la Escuela de Relaciones Laborales, una especie de consultora adherida a la Universidad Complutense de Madrid, y estuve durante casi 4 años trabajando con ellos como técnico en psicología con diferentes proyectos sobre desde drogodependencias, violencia de género, acoso laboral, hasta más del palo de la formación, que era básicamente los pilares de lo que hacíamos. Y bueno, destinando bastante dinero, casi 25 millones de euros al año, a diferentes planes formativos, en este caso en España, con una compañera, y ahí empecé a entender que la gente no se forma muy bien, al menos en España, y bueno, posteriormente he descubierto que en muchas partes del mundo lo que llamamos formación es de todo menos formación. Y bueno, como yo venía del mundo de la música, porque me habían parado en la música durante muchísimos años como protectora, pues tomé la decisión cuando nos despidieron, a todos nos echaron porque ya la universidad se quedó, se ve que sin dinero. Tomé la decisión de ya emprender directamente en el mundo de la música, primero como músico, si me puedo llamar o denominar músico, porque tenía instrumentos y me gustaba tocar, pero al final mis propios compañeros dijeron que me movía mejor entre bambalinas que encima del escenario, que tocaba muy bien, pero me miraba mucho los pies y me movía poco, así que empecé a forjarme una carrera como manager, y empecé a asesorar a muchas bandas dentro del ámbito del rock o del metal. Incluso fundé un poco una agencia, ¿no? Independiente, y estuve viajando con muchos artistas y bandas del rock por todo el mundo, por múltiples festivales, y aprendí muchísimo del ser humano y de la mente del emprendedor y del artista, porque al final los músicos también son muy artistas y por tanto muy emprendedores, porque siempre quieren crear cosas nuevas, innovar, y vi lo decadente que es el mundo del sistema educativo cuando nos separa siempre entre los de ciencias y los de letras, entre lo masculino y lo femenino. Y hoy, fíjate, pues dentro de mi ámbito intento aunar esas facetas, entender que si lo podemos llamar cerebro a la mente, pues tenemos una parte de un hemisferio izquierdo y derecho, ¿no?
y se trata de un poco de unificar pues las características de un lado y otro. Y, Claro. y hoy por hoy, pues bueno, me dedico por entero a ayudar a otras personas, más allá del mundo de la música, que ya lo aparqué, lo dejé en stand-by. Hoy por hoy, pues doy servicio en forma de ayuda o de mentoría o de inspiración a través de mi experiencia a personas que quieren comunicar mejor, que quieren vender desde otra perspectiva. Y bueno, desde hace ya unos años, sobre todo con el despertar que tuve cuando nació mi primera hija, Lucía, pues creé una especie de categoría para salirme un poco de la parte más egoica que todavía mantengo afortunadamente también de David Sobrino, y creamos todo lo que tiene que ver con psicoinfluencia, que no deja de ser una especie de llave capaz de abrir todas las puertas de la mente desde la perspectiva de la comunicación, de la persuasión, y siempre manteniendo ciertas líneas éticas que yo he ido sobrepasando estos años, si no, no me podría desapegar de ellas, ¿no? Tengo que entenderlo después de haber cometido un montón de errores, ¿no? Y bueno, hoy también estaba escuchando una entrevista acerca de lo que es la ética y la moralidad, y al final, pues bueno, yo creo que a nivel horizontal la ética se trata de vínculos y alianzas y relaciones humanas, y la moral está impuesta por una jerarquía vertical donde la gente, pues a través del poder, quiere superar a otros, y bueno, como seres humanos nos movemos en esa línea horizontal y vertical, en esos vectores, y a partir de ahí, pues me sigo considerando un niño, un aprendiz constante y un amante apasionado de la mente humana y del comportamiento. Qué bueno que cuando hablas de niños, porque los niños actúan desde la esencia. Mm. ¿Cómo conseguir esa esencia o cómo autodescubrirnos para enfocarnos mejor en lo que hacemos? Mira, hay una pregunta que ya le hago todos los días a mi hija, Lucía, tiene ya 3 años y medio, y se la hago todos los días a ver cuándo me la sabe responder. Y es que qué va a hacer mañana. Todavía no me la ha sabido responder, o eso creo yo, o no me la quiere responder. En el momento en el que un niño te responde acerca de lo que va a hacer mañana, deja de vivir en el presente. Y creo que la sociedad que hemos ido creando, pues de una manera positiva o negativa, ya depende de cada cual, cómo lo otorgue, pero creo que el poder pensar en el ayer y en el mañana tiene sus beneficios, pero te desconecta de esa esencia, ¿no? De vivir en el presente. Y por eso yo aprendo tanto de mis hijos, porque viven constantemente de momento en el presente, e intento alargar todo eso lo máximo posible para aprender de ellos, ¿no? De estar conectados en la esencia. Y creo que al final todo lo que yo he hecho en mi vida, cuando me he sentido bien o en un estado de flow, ¿no? Que ahora como está muy de moda decir esta palabra, es cuando estás conectado con el presente y no sientes esa ansiedad por el futuro o esa nostalgia o melancolía por el pasado. Y es cuando las cosas verdaderamente funcionan, a la hora de comunicar, a la hora de vender, incluso en un directo como este, ¿no? Cuando una persona al menos tiene el propósito de disfrutar y estar aquí presentes, independientemente del lugar en el que estemos, de la hora que sea, es cuando realmente podemos empezar a aprender, tomando acción en este momento y aprender de cada momento que surge, ¿no? En este instante que es un tiempo eterno. Así que bueno, eso es realmente lo que más me gusta, y si lo puedo compartir con personas de todo tipo, de toda cultura, pues todavía mejor, porque me enriquece y me hace también crecer como persona. Claro, sí, sí. Porque muchas veces lo que nos paraliza es, dicen, tienes que buscar, tienes que educarte, pero es como que reencontrarnos, Ujú. porque con esa esencia, pero no sabemos cómo retomar eso por la historia o por lo que hemos pasado, que nos va forjando, lo que nos van diciendo que somos, Ahí está. pero es buscar hacia adentro. Sí. Cuando tú hablas de ventas con desde la escucha activa, ¿a qué te refieres? Mira, Este que, para retomar un poco lo que has dicho, que es importante, eh, yo tengo otra perspectiva de lo que se habla muchas veces de, ya sé que te gustan las triadas también, y lo que es la mentalidad, la formación y el concepto de la acción. Pero fíjate, a mí me recuerda mucho a la triada del ser, el hacer y el tener, o de la sombra, del personaje y de la esencia. Y cuando escucho a otras personas hablar de que primero hay que ser para luego hacer y luego tener, no comprendo muy bien esa línea secuencial, ¿no? Porque al final volvemos a tener todo en una línea, ¿no? Del pasado al futuro, y que primero hay que hacer una cosa y luego otra. No sé quién manda que primero sea una cosa y luego otra, y no puedo cambiar el orden o hacerlo a la vez. Y mi experiencia, pues al final me ha dicho que muchas veces yo me he escondido o me he quedado en mi sótano particular intentando descubrir quién era o quién soy,
y todavía no lo he conseguido. Y fíjate, todas las veces que he intentado estar descubriendo quién soy, pues no me he permitido el hecho de salir ahí fuera y hacer cosas y tomar acción, o de lograr cosas, o de tener, o de descubrir a nuevas personas. Entonces, muchas veces cuando estipulamos que lo primero que hay que hacer es ser, para luego hacer y luego tener, me encontré infinidad de personas que todavía no han dado el segundo paso, que es el de la acción, que es el del hacer, el de tomar una decisión y llevarla a cabo. Y bueno, yo soy partidario, incluso antes de ser tomar acción, ¿no? Pero bueno, yo creo que depende de cada uno de nosotros, de nuestra época. Yo soy partidario de jugar siempre con esas tres facetas y tener la conciencia de poder elegir cada una de ellas cuando mejor nos convenga y cuando más beneficio podamos sacar de alguna situación y no hacerlo de manera secuencial, que yo creo que al final sí que es un ahorro de energía, ¿no? A nivel mental, el hecho de tener una línea y seguirla, o una escalera y un caminito, pero creo que al final las personas no tienen por qué seguir el mismo camino que seguimos nosotros y que tenemos que ofrecer diferentes alternativas o dejar que los demás crean las suyas, ¿no? Y luego, llevado al tema de la acción, como te decía, esa faceta del poder arriesgar, del poder crear una tendencia, del poder creer en uno mismo, e incluso aunque no haya nadie que lo esté haciendo, es al menos a mí lo que me ha hecho conocerme un poco mejor y tener un mayor impacto con otras personas. Me sigo encontrando un montón de alumnos o de clientes que me dicen que son incapaces de hacer porque nadie lo ha hecho antes. Entonces, cuando hablamos muchas veces de que si hay alguien que no lo ha hecho, no va a funcionar, quizás es el momento de que seas tú la primera persona en hacerlo. Pero para eso hay que, primero, tener una autoestima alta, tener mucha seguridad en sí mismo y tener la capacidad de poder salir del cerco, apostar por ti y tomar riesgos. A saber que la mayoría de las veces pues te vas a caer, pero se trata de eso. Yo hablo claro, de la mentalidad, porque muchas veces estamos preparados. Yo tengo compañeros con los que hablo, pero realmente exponerse o saber para qué soy útil o cómo manejarlo, pues no lo hacen o se paralizan y no accionan. Entonces, pues no te va de nada. Tienes que como que siempre automotivarte. Yo he pasado por más que motivada, determinada. ¿Ves? Voy a hacerlo. Algo curioso también que te quiero contar de estos carnavales. Estaba en una reunión el sábado, en una fiesta, eh, y bueno, llama un niño, le insiste que quiere subir, tiene como 8 o 9 añitos, no sé, gordito, y le dice que quiere subir y ella le dice, bueno, vamos para ver qué vas a hacer. Entonces, en reuniones, pues a mí me gusta cantar y no me la sé toda la letra, pero me alegro y me gusta. El niño se ha expresado al 100%, se ha entregado al 100%, y la canción casi ni se la sabía, pero el coro se la sabía, entonces cantaba y animaba y decía, ¿cómo la estamos pasando? Muy bien. Y entonces hubo un señor que le dijo, yo no, y él se sorprende, le dice, ¿por qué no? Estamos alegres todos. O sea, digo, ay, Dios mío, qué bonito que todos pues nos expresásemos realmente con lo que tenemos, lo que sentimos, y es de adentro hacia afuera, ¿ves? Y apartar esos miedos que son los que siempre nos van como limitando y limitando. Y fue una experiencia que yo digo, oye, qué bien. Entonces todas esas cosas pues me hacen reflexionar. Ahora, cuéntame de la comunicación invisible. Pues mira, es algo que llama muchísimo la atención al parecer y si me lo preguntas, vuelvo a Sí, cotejar. Al menos mucho. es un término que de momento está bien elegido porque funciona y llama la atención, que es eso de la comunicación invisible. No es nada nuevo, ni creo que lo hayamos inventado en esta época, pero es una manera de ser consciente de lo que estamos comunicando, ¿no? Y desde dónde lo estamos haciendo. Fíjate que la comunicación, si lo basamos en el lenguaje, pues fíjate, nos da muchísimas posibilidades y al final prácticamente el 90%, según los expertos, de lo que hoy pensamos o de lo que hoy decimos es exactamente igual a lo que hemos dicho o pensado ayer y lo que vamos a decir y pensar mañana. Entonces solo dejamos un espacio supuestamente de un 10%, ¿no? Por poner una cifra, para poder crear, pensar, decir cosas nuevas. Y fíjate si es el vocabulario rico
y la cantidad de símbolos que tenemos para poder crear cosas nuevas o plasmar todos esos elementos e información que tenemos, que nos estamos dejando un mundo por explorar increíble. Entonces yo creo que al final la comunicación invisible se centra más en aquello que no vemos que lo que vemos, en comunicarnos desde esos espacios en blanco o desde esos huecos, desde esos vacíos, donde se puede crear o co-crear cosas increíbles. Pues bueno, más allá de lo que es la comunicación verbal o no verbal, que yo creo que todos lo entendemos, la comunicación invisible pues ahonda pues en esas facetas. O tú que te dedicas al mundo inmobiliario, cuando te dan un plano y te dicen que la casa tiene 200 metros cuadrados y te pones a medirla, resulta que tiene 150 metros. Y dices, ¿y dónde hemos dejado los otros 50 metros cuadrados? Pues son en esos espacios que no son visibles, pero que fortalecen la arquitectura, que son muchas veces los pilares que conforman nuestra manera de ser, nuestro comportamiento. Y yo creo que centrarnos en esos aspectos que son invisibles nos pueden hacer entender qué es lo que nos hace únicos, qué es lo que nos hace tener una autoestima, ser más sólidos a nivel de mentalidad, más allá del discurso repetitivo que realizamos prácticamente todos los días. Entonces, básicamente, para poderlo reducir, se trataría de hacer consciente aquel 10% de la comunicación, del pensamiento, de los sentimientos que podemos crear cada día y que no se repitieron, ¿no? Que no surgieron ayer ni van a surgir mañana. Entonces, esa manera de poder ser un aprendiz eterno es lo que hace que las personas puedan mejorar su comunicación cada día. Claro, claro. Cuando hablas de co-crear, Ujú. lógicamente, pues ya hoy día sabemos que somos energía, no hay discusión al respecto. ¿Qué es para ti la energía? Qué pregunta. Y co-crear, Co-crear la energía, quién soy. Bueno, la energía yo creo que es, aparte de un término, una parte simbólica de expresar algo que todavía no comprendemos. Creo que es algo que nos vincula a todos, ¿no? Que nos pone en la misma situación. La energía nos pone a todos los elementos, a todos los seres humanos en el mismo plano, y nos hace ver que, aunque unos ganen más, unos ganen menos, unos tengan coches, unos tengan mansiones, tengan un puesto que yo no tengo, al final, como yo digo, ¿no? Cuando nos vamos al cementerio, pues no nos podemos llevar el dinero, ni los ahorros, ni los Lamborghini, ni los coches, ni nada de nada, ¿no? Ni siquiera el conocimiento a priori. Entonces, digamos que hay diferentes hitos en la vida de las personas en este plano físico que cuando suceden te dan a entender que al final somos exactamente lo mismo que el cacharro que estamos retransmitiendo ahora, que la naturaleza, que las hormigas. Y al final cuando hablas de... Yo muchas veces me fijo, de pequeño veía mucho los documentales. Aquí en España muchos veíamos los documentales de la 2 o el ciclismo para dormir la siesta. Yo era uno de esos. Pero claro, ahora miro con otros ojos los documentales de la naturaleza o del universo, porque básicamente a lo que yo me dedico es a trasladar conocimientos ancestrales en conocimientos nuevos, aunque de nuevo tiene poco, pero claro, le pones otras etiquetas, otros nombres y parece que llama mucho la atención, como por ejemplo, pues psicoinfluencia, comunicación invisible, narratipos. Pero al final, término, el ser observador, y fíjate los niños, ¿no? Yo de pequeño me comía las hormigas, el ser observador y poderte ir por el campo y observar cómo funcionan las hormigas, es increíble. El otro día iba con mi hija, la llevaba aquí a unos columpios que hay al lado y veía una ¿sí? fila de hormigas increíble, ¿no? Y pensaba cómo son capaces de ir en una línea recta para... Te están llamando, me parece. José, están llamando el intercomunicador. Sí, Esa es la cosa directa. muy bien, cosas del directo. Y te decía que me parece fascinante el mundo, por ejemplo, de las abejas o de las hormigas, porque al final tienen algún tipo de conocimiento que quizás yo creo que ni sabemos de dónde viene ni cómo se fragua, pero sí que es interesante el poder analizar esos patrones de seres que a lo mejor tienen un tiempo superior al nuestro, que también tiene que ver mucho con nosotros. Entonces, cuando hablas de co-crear, yo me fijo mucho, por ejemplo, ahora, ¿no? Estoy estudiando mucho el mundo de los hormigueros. Y cuando tú vas a crear, por ejemplo, un modelo de negocio y te dedicas durante meses, incluso años, a construir un hormiguero que esté perfecto, porque tú que te dedicas al mundo inmobiliario, ¿no? Es como construir una casa, diseñar los planos, crearla, plantearla, y luego que todo eso funcione, pues al final,
poner el cemento, poner todos los pilares, decorarla perfectamente y luego salir a la calle a vender. Y a lo mejor no vendes un carajo, no vendes nada. ¿Por qué? Pues que has dedicado tanto tiempo en tu vida a construir de manera perfecta un hormiguero o una casa para personas que no quieren vivir ahí, porque no le dejas decorar esa casa o no le dejas construir ese hormiguero. Entonces, lo bonito de ser el diseñador de un hormiguero es el poder elegir un espacio, el crear un espacio que esté más o menos controlado para tener cierta seguridad y control, pero permitir que las audiencias, los clientes, las comunidades entren en ese cerco o en ese hormiguero o en esa granja y empiecen a plantar cosas o empiecen a crear túneles y que te digan lo que les apetece o no les apetece y nosotros como diseñadores podamos comprar pues esos cuadros, esos armarios que decoren ese hogar al gusto de las personas que quieren estar en nuestro espacio. Entonces yo creo que es una buena manera de entender qué es eso de la co-creación dentro de los modelos de negocio y al menos a nosotros nos ha funcionado en los últimos años, el crear productos o servicios que se amolden a las necesidades reales y los deseos de las personas que están dentro de ese cerco. Y creo que es bonito, pues eso, observar, como te decía, la naturaleza para entender cómo funcionamos también nosotros los seres humanos. Claro, claro, es así. Pues se aprende muchísimo de la naturaleza. Yo estoy ahorita escribiendo mucho y tengo un capítulo que llamo Entre el bambú y el... Porque cuando tú haces o creas las raíces suficientemente fuertes, después el crecimiento es exponencial, ¿no? Y el junco, porque el junco es como la resiliencia, que entonces él es muy delgado, pero se mueve a la par después de las tempestades, de todo. Entonces, entre el bambú y el junco, y Qué bueno. explicar más lógicamente, la naturaleza te enseña muchísimo, al igual que los niños. Y cuando tú dices esos 4 perfiles, es como una observación que haces, como una evaluación del fuego, el neón, la luz del LED o la luz solar. Sí, sí. ¿Cómo haces eso? Es cuando entran a tu programa, los evalúas. Bueno, es una manera de etiquetar a las personas, pero no por pensar que son así, sino para tener cierta seguridad, para saber desde dónde partimos la comunicación. Y sí que hay personas, por ejemplo, que son más, que utilizan la luz solar, con esa analogía, ¿no? Son personas que se nutren de la naturalidad, que se iluminan de manera natural, ¿no? Sin artificios, sin materiales externos, sino que, bueno, brillan por sí mismas, como puede hacer el sol, ¿no? Luego hay otras que utilizan la luz LED, por ejemplo, que sí que necesitan una luz quizás más artificial, que a lo mejor no se desgastan tanto, ¿vale? Son personas que a lo mejor no aportan tanta energía y luego tienen que volver a recuperarla, sino que son personas quizás más sintéticas y que son capaces de utilizar las herramientas necesarias y suficientes para llevar a cabo sus trabajos. Y bueno, yo le puse 4 tipos de luces, pero puedes poner muchas más, ¿no? Al final es entender a qué público vas, a qué diferentes grupos o tribus, etiquetarlas para tener una seguridad sin entender que eso vaya a ser para siempre, porque ya te puedes comunicar de manera diferente con unos u otros, ¿no? Eso también pasa, pues, el tema de los arquetipos, el tema del eneagrama, lo que estamos haciendo ahora nosotros con los narratipos, es una manera de tener cierto control de los símbolos y a partir de ahí, pues empezar a generar una relación con las demás personas, sin encuadrarnos en una etiqueta, ¿no? Porque al final volveríamos a lo que te decía, ¿no? De la psicopatología, de sacar un libro y poner una serie de supuestas enfermedades y pensar que las personas somos una etiqueta. Somos mucho más que una etiqueta, pero sí que es cierto que nos tenemos que etiquetar para saber dónde estamos y saber cuál es la siguiente etiqueta. Y me parece que es interesante también, siempre como creadores, ya sea con analogías o símiles o metáforas, como tú hacías, ¿no? Cuando te hablas del trípode o la trilogía o la tríada de la mentalidad, la formación y la acción, pues al final ves, trabajas en esas 3 líneas o en esa tríada y pones foco en cada una de ellas y evalúas según tu cerco. Tu cerco son esas 3 facetas. Hay personas que tienen 40 facetas, 50. El tema es que cuando tú no tienes ninguna etiqueta, te expandes tanto que al final en el mundo en el que vivimos, que es muy secuencial y muy lineal, te cuesta relacionarte, que es lo que decíamos anteriormente, ¿no? Te expandes mucho, pero te cuesta
relacionarte por un camino y bueno, yo creo que se trata de ese juego, de seguir un camino, pero no de por vida, sino ir creando atajos e ir aprendiendo de esos nuevos caminos. Tú hablas mucho de tribus y de comunidad. ¿Cómo se forman? ¿Cómo crear esas sinergias para crear una comunidad que sea eh, cohesionada, colaborativa? Ujú. Qué bonito. Mira, ayer tenía una reunión con un antropólogo bastante reconocido que, bueno, también trabaja en Antropomedia, que es posiblemente la consultora más grande que hay en Latinoamérica, en México, a nivel mundial. Y me comentaba que al final el tema de la antropología o la etnografía, desde el ángulo donde él lo estudia, se parece mucho a un océano. Y Mm. se llama Juanais, por cierto, para hacerle la referencia. Y comentaba que las personas hoy por hoy pues ven el mundo como si viéramos un océano. Intentamos construir diferentes cañas de pescar, ¿no? A cada cual más fuerte, más bonita, más llamativa. Entrenamos durante mucho tiempo para ser grandes pescadores. Enseñamos a construir cañas de pescar. Otros no enseñan a construir cañas de pescar, sino simplemente pescan y le dan el pescado a otra persona sin enseñarle a pescar. Pero muy pocas personas, como hacía Jacques Cousteau, ¿no? Intentan profundizar en el océano. Entonces solo vemos una parte de la realidad, que son los pececitos que salen a flote o que están prácticamente a la superficie. Entonces fíjate, yo que me dedico al mundo de la comunicación, donde se habla mucho de la influencia, de la persuasión o de la manipulación, al final lo que hacemos es intentar todo tipo de estrategias o de estratagemas para pescar a nuevos clientes, a nuevas audiencias, pero que poquitas veces lo que hacemos es sumergirnos y observar cómo se mueven los bancos de peces, Claro. sin generar ningún cambio, sino simplemente como observadores. Entonces, si buscáramos un patrón de cómo se comportan las demás personas, como si fueran peces, dentro de su espacio, no sesgado por nosotros, seríamos capaces de estar en el lugar adecuado en el momento preciso para poderles alimentar porque están pasando por ahí. Entonces, a mí sí que me gusta ese tipo de comunicación y eso sí que me parece ético. No porque sea bueno o malo, sino porque es una relación natural con las demás personas. Pero para eso se requiere observar los movimientos de las personas de manera individual y de manera grupal y saberte posicionar en ese momento, en ese espacio, para que ellos se topen contigo y te puedan escuchar también. Entonces, la sociedad que hemos ido creando al final se trata de crear nuevas herramientas, nuevas cañas de pescar y diferentes hilos o carnadas para poner el mejor anzuelo y pescar a los mejores peces. Pero el océano es tremendo y nos estamos dejando pues la gran inmensidad, ¿no? de esas audiencias a las que poder ayudar porque no profundizamos, no observamos, va demasiado rápido este mundo que hemos creado y bueno, preferimos gastarnos un dinero, comprar una caña de pescar que ponernos el neopreno y empezar a bucear y a observar. Así es, sí, señor. Y que también pensamos, es la teoría del océano azul también, Mm. también lo he visto, del océano rojo, y que cada quien, por ejemplo, hay un compañero que comienza un podcast inmobiliario y no va a ser lo mismo. Claro. Yo se lo... ¿Por qué? Porque cada quien tenemos nuestra manera de transmitir, nuestra esencia, nuestro sello personal, que es lo que nos identifica. Yo lo hago de una forma, mi acento es diferente, o sea, somos únicos. Así que no hay competencia si tú no quieres competencia. Pues es que a veces es difícil cohesionar. No le veo pues el sentido de estar en un océano rojo cuando podemos es cooperarnos y avanzar más rápido. Si sumamos, es Ahí mejor. está. Sí, Sí, bueno, sí. el tema es que muchas veces no somos conscientes que estamos en ese océano rojo, ¿no? Lleno de alimañas, ¿no? O de tiburones y que hay mucho más peligro. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren comer comida que no hay para todos, ¿no? Entonces, lo primero es ser consciente si en el negocio en el que tú estás es un océano rojo o un océano azul. Teniendo en cuenta que el océano azul, si lo entendemos como escriben los expertos, es un espacio donde se puede crear, donde, bueno, puedes lanzar tus productos, no hay tanta competencia, entre comillas. Pero fíjate, yo esto lo veo mucho también relacionado con las tendencias. Al final a la gente, aunque no le guste estar en un océano rojo, está más cómoda en un océano rojo. Y te lo digo porque hay muchas personas que tienen un sueldo fijo
y les puedes preguntar y están asqueadas de su trabajo, y también a emprendedores igual. Hay emprendedores que yo conozco, y yo también he pasado por ahí, que trabajan prácticamente las 24 horas del día y están sufriendo emprendiendo, cuando se supone que emprender es algo que tú, pues bueno, lo haces por tener esa libertad de hacer realmente lo que te gusta, ¿no? No estar a expensas de un jefe, como decimos. Pero la mayoría de la gente trabaja porque le toca, porque tiene que ganar un sueldo, ¿no? Esa metodología taylorista que llevamos, bueno, en este sistema desde hace ya cientos de años, yo creo que ha cambiado mucho el sistema y aunque las personas piensen que lo bonito es estar en un océano azul, emprender, la libertad financiera, el nómada digital, todo esto, al final, si tú observas por un agujerico a las personas, seguimos en un océano rojo, ¿vale? Aunque seamos empresarios, emprendedores, al final estamos anclados al trabajo. Somos codependientes y dependientes del trabajo y creo que también es porque nos llama la masa. Entonces, en una curva normal de la sociedad, la mayoría de la gente está en el océano rojo y muy pocas personas se van a los extremos a explorar ese océano azul o ese océano, no lo sé, morado, ¿no? Muy extraño, muy estrafalario. ¿Por qué? Porque supone tomar muchos riesgos. Entonces, a lo largo de la vida, son muy pocas las veces que tomamos un riesgo verdadero. Muy pocas veces. Si analizas a las personas, al menos con las que yo trabajo y he preguntado, pues te dicen que toman riesgos, por ejemplo, cuando se tienen que independizar de casa, cuando tienen que dejar un trabajo después de 30, 40 años trabajando en ese mismo puesto, cuando se tienen que casar o se tienen que divorciar, cuando tienen que tener un hijo, cuando se tienen que separar, cuando tienen que cambiar de país, ¿no? Entonces son como 4 o 5 hitos a lo largo de la vida que realmente sí que te cambian a nivel personal. La personalidad, pues bueno, es un estado que es cambiante, ¿vale? Lo que pasa es que son facetas que suelen durar, pues por época, según el contexto. Entonces, mientras no cambiemos eso, durante esas épocas, pues estamos en un océano rojo. Repetimos una y otra vez, como si trabajáramos a destajo, nuestras rutinas. Puede ser la rutina de facturar millones o puede ser la rutina de estar en paro y ver la televisión. Pero nadie es mejor que otro. Es la misma rutina. Entonces somos autómatas con diferentes herramientas, uno ganando mucho dinero, otro ganando poco, otro viendo la televisión u otro entrenando todos los días. Ninguno es mejor que otro. Pero Claro. estas personas se dan cuenta, nos damos cuenta que estamos en un océano rojo porque es una rutina absoluta que nos mantiene seguros, pero tenemos que saltar al océano azul y tenemos que hacer un cambio. Ahí es cuando empieza la verdadera transformación de las personas. Es la metamorfosis, ¿no? Que es al final pues el cambio de estado y ahí es cuando más les cuesta a las personas tomar decisiones. Entonces, Mucho. cuando la gente, por ejemplo, se tiene que comprar una casa, tú te dedicas a ese sector, notarás que para ellos normalmente puede ser una decisión importante. Cuando son decisiones importantes las tienen que meditar, las tienen que pensar y se vende de una manera muy diferente a cuando las personas compran una casa para luego alquilarla porque se dedican a eso. Entonces, es otro tipo de comunicación y es importante también para cada uno de nuestros modelos de negocio que entendamos si lo que estamos ofreciendo está en el momento correcto de la persona, si está en esa fase del océano rojo o del océano azul a la hora de vender. Sí, señor. Es que realmente, David, cuando hablamos por ejemplo, de marca personal, ¿cuáles son esas herramientas de marketing para que puedas diferenciarte o puedas calar más pues en el mercado? Uh-huh. ¿Cómo? Atentando contra el sector al que yo me dedico prácticamente, que es el marketing, te diría que Ah, para construir una buena marca personal, yo creo que del marketing te diría que se puede sacar bastante poco. Te diría que se puede sacar más de la antropología, de la filosofía o incluso de la psicología. La marca personal al final pues es un concepto relacionado con la identidad, con los valores o con el propósito, ¿no? Que se ha vuelto a poner de moda de las personas y menos con el tema de la venta. Tal como entendemos hoy la venta, al final los que hacemos marketing o mercadotecnia no entendemos de momento que la mercadotecnia es el entendimiento de las personas, ¿no? De los seres humanos. Y que para poderlo hacer tenemos que utilizar una serie de estrategias y cuando queremos vincularnos podemos hacer publicidad, que no es lo mismo que marketing. Pero en marca personal, yo creo que hay gente que no hace marketing, no está en las redes sociales
y tiene una marca personal increíble. Yo muchas veces me voy a restaurantes y pues sale una señora, una viejecita, y me pone una fabada y tiene una marca personal increíble. Tiene el restaurante lleno y tú le pides una tarjeta y que te diga cuál es su página web y es que no sabe ni lo que le estás diciendo. Entonces yo creo que se confunden muchas veces en diferentes facetas, ¿no? El marketing y la marca personal, y creo que a lo mejor, pues bueno, son cosas bastante diferenciales. La marca personal tiene que ver mucho con el comportamiento de las personas, las actitudes, cómo se fragua, ¿no?, la identidad de las personas. Y el marketing, pues bueno, es una cosa que a lo mejor tiene 150 años de existencia, como el que dice. Pero la marca personal, pues no sé, según los libros que nos han mandado a estudiar, pues tenemos, no sé, algún millón de años de existencia, se supone. Qué bueno. Mira, y ahora háblame de tus métodos, de tu escuela, cómo está funcionando, cuáles son tus nuevos proyectos. Pues mira, estoy aquí en redes sociales básicamente como observador, mirando por un agujerito, pero este año, precisamente el 1 de enero de 2023, tomé la decisión de no compartir contenido en redes sociales, sino hacerlo únicamente dentro de un hormiguero que están creando las propias personas que han confiado en que pueden construir ese hormiguero conmigo. Y lo que hacemos dentro del mundo de la psicoinfluencia, que la gente si quiere investigarlo puede entrar en psicoinfluencia.es o en davidsobrino.es, que es lo mismo. Al final se trata de crear un espacio donde las personas pueden expresarse y ser escuchadas. Yo es una necesidad que veo en el mercado actual. Hoy, por ejemplo, dentro de este canal, ¿no?, que tenemos también un canal de psicoinfluencia, donde de momento solo cruzamos audios, yo mando audios y la gente manda audios. Fíjate qué experimento y qué ejercicio tan bonito. Les preguntaba a las personas que me ayudasen, por favor. Ujú. Que si me conocían mínimamente o de lo que me conocían, que me ayudasen, que me vendieran, que me dijeran en qué me pueden ayudar. Y fíjate, te diría que el 90% de las personas no me ayudan. Solo se están vendiendo a sí mismos. Empiezan como diciendo, sí, yo te puedo ayudar en esto, y a lo mejor no saben que eso ya lo tengo cubierto o no lo necesito, ni siquiera me preguntan. Y eso es una muestra muy representativa de lo que pasa hoy en el mundo de la comunicación y de las ventas. Se nos llena la boca a hablar de damos servicio y ayudamos a los demás, y es lo último que hacemos, es escuchar a los demás, realmente lo que nos están pidiendo o lo que necesitan. Entonces yo creo que es una buena pregunta para hacerse, cada uno de nosotros, de cómo ayudamos al otro. Y fíjate, ayer tenía 2 reuniones muy importantes y me pedían como mi expertise, lo que yo hacía, que les mandara algún documento. Y les dije, mira, yo no te voy a mandar ningún documento ni tengo documento preparado alguno. Si quieres, me mandas tus documentos o me mandas un audio o un vídeo o tenemos una llamada y desde mi experiencia yo te digo lo que yo observo, y si yo observo algo en lo que yo te puedo ayudar porque te estoy escuchando, te lo diré. Entonces, fíjate, hoy y lo que es la escucha y la ayuda real la ponemos en el último punto. Y es un gran problema que está pasando hoy en las redes, ¿no?, y en el mundo de las ventas, que fruto de, pues eso, del frenesí, de la ansiedad, del querer crecer, vender, no escuchamos a las personas. Yo he pasado por ahí y yo no he escuchado a las personas durante muchos años y he facturado y he vendido un montón. Pero al final es un dinero que se pierde, que se va a otros sitios y no tienes una relación con las personas porque no las has escuchado. Te han comprado un producto, ni siquiera te han comprado a ti, pero no mantienes una relación con esas personas y es por eso, porque no las has escuchado. Y creo que las relaciones genuinas, que al final son seres humanos, tienen que vincularse con una escucha real. Y cuando tú escuchas realmente a una persona, siempre le vas a poder vender algo, al menos tus palabras, y te lo van a agradecer y te lo van a gratificar de alguna manera. Y creo que estamos entrando en un terreno donde las personas están alzando la voz y están diciendo basta, basta de que nos vendáis o basta de que os vendamos, y vamos a empezar a escucharnos. Y estamos creando espacios donde las personas quieren ser escuchadas. Yo lo observo muchísimo en los macroeventos que se están haciendo, ¿no?, en todas las partes del mundo. Hoy todo el mundo quiere ser conferenciante o conferencista o speaker. Y no porque quieran ser el nuevo Tony Robbins o el nuevo Steve Jobs, no Luther King, sino porque necesitan tener un altavoz o un megáfono o un micro con el que poder contar su historia y que la gente les escuche de verdad, que levante la cabeza y que no esté mirando el móvil. Porque están Y es actuando una más
ya, Se está actuando más desde el ego. claro, Sí, ahí, sí, ahí está. sí. Pero tú estás, ahora mismo también vas a hacer giras, vas a dictar conferencias. ¿Cuál es? ¿Si lo tienes proyectado? ¿Me escuchas? Se te corta la conexión. Creo que estabas preguntando si voy a hacer giras. Sí, creo que comentabas acerca de hacer giras o conferencias. Bueno, mira, yo ahora Ujú. mismo mi gran gira es de la cama a la cocina y de la cocina al baño con los niños. Ahí tengo una gira diaria, hago un tour de Tremendo. eventos todos los días, ¿no? Y llevarles al colegio, traerles. Esa es mi gira particular. Quizás cuando ellos crezcan o tengan más capacidad de poder elegir lo que quieren hacer, pues bueno, nunca es tarde para poderse hacer una gira, ¿no? Por todo el mundo, conocer más gente. Pero ahora mismo, bueno, es un sueño utópico que sí que quiero lograr en algún momento, pero de momento, bueno, hay otras herramientas que me permiten, pues bueno, escuchar a otras personas sin tener que cruzarme el mundo, aunque me encanta viajar, pero ahora mismo creo que mi foco está con mi familia y el poder construir un modelo de negocio, una estructura que no dependa tanto de mí y que pueda también darle cabida a las personas y hacerlas protagonistas de verdad. Entonces, bueno, es un trabajo que estamos haciendo también con el equipo, que me están ayudando muchísimo y que llevará meses o años, pero que al final, como decías tú, será como la construcción de un bambú. Así que toca frenar ese frenesí, nunca mejor dicho, en los últimos años y empezar a echar raíces para que, bueno, verdaderamente el legado sea un legado y no sea meramente pues, una palabreja de esta que nos inventamos últimamente. Qué bonito. Bueno, David, he comenzado con una pregunta difícil, voy a terminar con otra difícil también. Para David Sobrino, ¿qué es la felicidad y el éxito? Te voy a ser sincero, antes mi felicidad era ponerme un Dodotis o un pañal y poderme mear y cagar encima cuando quisiera, fíjate, ese era mi concepto de la felicidad. El poder hacer, pues bueno, cosas que aparentemente en la sociedad no se pueden hacer, ¿no? Que es mearte o cagarte encima, salvo si eres un abuelito ya demente, ¿no? O un niño. Pero hoy te diría que la felicidad es poder seguir observando. Ujú. El que el universo, la naturaleza, me permita seguir observando. Creo que Vale. disfruto muchísimo de observar y al final, pues a lo que yo me dedico es intentar sustentar este patrón de observación, financiarlo de alguna manera, pero creo que lo que más me gusta y lo que me hace feliz realmente es poder seguir observando. Ese estado de observación continuo para mí es la plenitud. Y lo bonito de todo esto es que puedo encontrar la felicidad en cualquier momento. No depende de nada material, sino Sí, simplemente de la intención de querer observar cosas extraordinarias o cosas cotidianas. Depende un poco de la fe, de la intención y de la voluntad de cada uno. Pero te diría que es observar. Para mí es sinónimo de felicidad. ¿y el éxito? Y el éxito, pues te diría que lo mismo, sinónimo de observar y de felicidad. El éxito es permitirme observar todo el tiempo. Me siento una persona tremendamente exitosa porque soy tremendamente observadora. Qué bonito escuchar eso. Como decía, de constante actividad, como decía Aristóteles, que la felicidad no es un estado, sino una actividad. Ahí está. Entonces, las actividades que te procuren, que te den y te ofrezcan eso. Es así. Es Un puro movimiento, puro movimiento. pensamiento para la audiencia que quieras transmitir. Pues darle las gracias por estar aquí presentes, entrando y saliendo, aportando energía y que me permitan observarles. Y bueno, les quiero transmitir que se pregunten por qué le compra la gente a ellos. ¿Por qué te compra la gente verdaderamente? Qué Muchas veces bonito. hacemos esa pregunta, no sabemos por qué la gente nos compra de verdad. Le contaba a otra persona muy increíble, ¿no? A través de una entrevista el otro día, que yo me había dado cuenta que era, y con esto finalizo, el hombre del saco todos estos años. Me he sentido como el hombre del saco. Mucha gente me tenía mucho miedo, ¿no? Porque yo venía así con esa oscuridad que siempre prevalece en mí. Y al final
me había convertido en el hombre del saco porque tenía un saco lleno de información que yo pensaba que era una información privilegiada, que solo la había creado, la tenía yo, y la daba muchas veces a cuentagotas, a cambio de, pues bueno, a cambio de dinero, de energía. Y luego me di cuenta que todo el mundo era el hombre del saco y que estaba el mundo lleno de hombres del saco, de vendedores que tenían un saco lleno de información y que se guardaban muchos bits de información y que daban otros gratis. Y la gente empezaba a decir que por qué les dábamos parte gratis y parte pagando, ¿no? O haciendo un sobreesfuerzo. Y al final muchos hombres del saco empezaron a vaciar el saco y dar toda la información y se quedaron sin el saco y se quedaron sin los clientes. Porque los clientes no estaban comprando a la persona, al hombre del saco, estaban comprando el saco y información. Entonces, bueno, la reflexión de todo esto, el aprendizaje para mí ha sido que a mí me apetece tener clientes, personas, que me compren a mí, que se compren a ellos y que compren nuestra relación. Más que el contenido o la información que yo pueda tener, que está en Google, está en YouTube, está en Wikipedia, está en los libros. Pero bueno, nuestras experiencias al menos parece que nos hacen diferentes y el vincularnos desde ahí, el aliarnos desde ahí, creo que hace tener relaciones más genuinas, personales y profesionales, y creo que para mí ha sido uno de los mayores aprendizajes de estos 2 últimos años, el entender que antes generaba relaciones por dinero o por tiempo y ahora las sigo generando, pero cada vez menos, y lo intento hacer más por los vínculos personales, por mantener una relación realmente y que haya una cuantía económica para mantener esa relación, ¿no? Entonces, a mayor cuantía económica, una relación más fuerte. Básicamente es eso, porque el día de mañana, cuando yo deje este plano físico, no me voy a llevar el dinero, pero al menos quizás me lleve los recuerdos y la gente se pueda acordar de la relación que tuvimos. Creo que para mí es el mayor aprendizaje este año. Qué bonito, qué increíble. Gracias de verdad. Sabía que iba a ser maravillosa tu intervención y un aporte muy valioso para todos. Muchísimas gracias, David, de verdad, por participar Pues y hasta gracias por hacer lo posible y por crear este espacio único en el que hemos sido niña y niño divirtiéndonos y jugándose en el presente. claro que sí. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias, gracias Mario, un amigo también. Chao.